Una noche gélida de enero. Un hombre mayor duerme sobre cartones frente al restaurante Casa Miguel, el local más elegante del barrio de Malasaña. Miguel Herrera, el propietario, sale furioso para echar a quien cree que es otro sin techo que molesta a su clientela acomodada. Pero cuando se agacha sobre ese hombre para despertarlo, reconoce el rostro que no había visto en 15 años. Es José, su padre. El hombre que había echado de casa, que había renegado, que creía muerto. La verdad que emergerá cambiará para siempre ambas sus vidas. Calle Malasaña, Madrid. La noche de enero de 2024 envolvía el barrio más bohemio de la capital en un manto de frío que hacía brillar los adoquines bajo las farolas de hierro forjado. El restaurante Casa Miguel emanaba aún el calor dorado de sus luces interiores, mientras los últimos clientes de la velada se alejaban en sus coches de lujo, satisfechos de otra cena de estrella Michelin. Miguel Herrera, 42 años, apagaba las luces del salón principal con la satisfacción de quien acababa de cerrar otra noche con lleno absoluto. 15 años de sacrificios habían transformado al hijo de un simple albañil en uno de los chefs más respetados de España, pero dentro de ese éxito se escondía un vacío que había aprendido a ignorar. Carlos, el sous-chef, se acercó con expresión molesta para señalar otro sin techo que molestaba frente a la puerta. Miguel suspiró irritado. No era la primera vez que homeless comprometían la imagen del local ante la clientela pudiente. Salió por la puerta principal con la intención de despedir cortés, pero firmemente a ese hombre. El frío punzante lo golpeó inmediatamente mientras observaba la figura acurrucada sobre un lecho de cartones mal arreglados. El anciano dormía temblando visiblemente, envuelto en un abrigo gastado que alguna vez debió haber sido elegante. Miguel se acercó con tono firme pero no agresivo para despertarlo e invitarlo a irse, indicándole los centros de acogida cercanos. Cuando el hombre abrió lentamente los ojos y alzó el rostro hacia él, el mundo se detuvo. Esos ojos, esa línea del rostro, esa pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que se había hecho de niño al caerse de la bicicleta. «Papá», susurró Miguel, la voz quebrándose en 1000 pedazos. José Herrera, 67 años, miró a su hijo con ojos cansados pero aún lúcidos. Por un momento que pareció eterno, padre e hijo se miraron en silencio. 15 años de rencor, dolor y arrepentimientos que parecían colapsar en ese instante gélido. José murmuró el nombre del hijo con voz ronca, explicando que no quería molestarlo. Miguel sintió que le faltaba el aire viendo al padre que había echado de casa 15 años antes, reducido a un sin techo que dormía sobre cartones frente al restaurante que llevaba su nombre. La pregunta sobre cómo había terminado en ese estado recibió una respuesta amarga, una larga historia que tal vez Miguel no quería escuchar. Pero mirando a ese hombre que una vez había sido su roca, antes de convertirse en su mayor dolor, Miguel vio cuánto había envejecido, cuánto parecía enfermo, y en sus ojos un sufrimiento que iba más allá de la pobreza. José intentó rechazar la invitación a entrar, insistiendo en que ya había hecho suficiente daño y que seguiría su camino. Pero Miguel gritó con una fuerza que lo sorprendió, ordenándole que se levantara y entrara, porque no podía dormir en la calle. José lo miró a los ojos y vio algo que ya no esperaba ver. Detrás de la rabia, detrás del resentimiento, había aún un hilo de amor, frágil, herido, pero aún vivo. Aceptó entrar solo por esa noche, prometiendo que después se marcharía. Mientras Miguel ayudaba a su padre a levantarse, sintiendo cuánto había adelgazado y lo frágil que estaba, 1000 preguntas se agolpaban en su mente. Al abrir la puerta del local, para hacer entrar al hombre que no veía desde hacía 15 años, no imaginaba que esa noche marcaría el comienzo de un viaje que lo llevaría a descubrir verdades devastadoras sobre el pasado. El interior del restaurante Casa Miguel parecía aún más lujoso en la penumbra nocturna. José se miró alrededor con ojos que mezclaban orgullo y vergüenza, admirando lo que su hijo había construido con sus propias manos. Miguel fue a la cocina a preparar algo caliente, las manos temblándole mientras calentaba una sopa castellana.
15 años de rabia se enfrentaban con la imagen de su padre, reducido a ese estado. Volvió con un humeante cocido madrileño y pan fresco, observando a José que miraba la comida con ojos que se llenaban de lágrimas. Mientras José comía lentamente, como si cada cucharada fuera un tesoro, comenzó a contar su historia. Después de aquella noche maldita de 15 años atrás, se había ido a Valencia, había encontrado trabajo en otra obra, había vivido en un pequeño piso tratando de reconstruir lo que había destruido. La mente de Miguel volvió a aquella pelea furiosa. José había descubierto la intención del hijo de abandonar arquitectura por la escuela de cocina. La discusión había degenerado en un choque de voluntades que rompió la familia. Las palabras de José aún resonaban. La cocina era para mujeres. Miguel debía ser arquitecto, no un cocinero. Pero Miguel había respondido que era su vida, su pasión, y si no podía vivirla bajo ese techo, ya no viviría más allí. Antes de irse, Miguel había pronunciado las palabras que habían atormentado a ambos durante 15 años. Para él, José ya no era su padre, estaba muerto. José continuó el relato con voz cada vez más débil. Había seguido trabajando, pero ya no era el mismo hombre. Había perdido lo único que realmente importaba: su hijo. El alcohol se había convertido en su compañero, primero solo por las noches, luego cada vez más. Le había hecho perder todo: trabajo, casa, dignidad. Había terminado en la calle como tantos otros. José sacó del bolsillo del abrigo una bolsa de plástico arrugada. Dentro había decenas de recortes de periódico. Cada artículo, cada reseña que hablaba de Miguel y su restaurante. Los había conservado todos con cuidado, a pesar de vivir en la calle. Era el hombre más orgulloso y más estúpido del mundo. Miguel tomó los recortes con manos temblorosas. Estaban todos allí: la primera reseña positiva, el artículo sobre la estrella Michelin, la entrevista en el suplemento gastronómico de El País, todos conservados por un hombre que no tenía techo sobre su cabeza. José confesó que llevaba 2 semanas escondido, queriendo ver a su hijo de lejos al menos una vez. Quería ver al hombre en que se había convertido. No pensaba quedarse dormido frente a la puerta. Por primera vez en 15 años, Miguel se acercó a su padre y lo abrazó. José estalló en lágrimas, apretando al hijo como si temiera que desapareciera de nuevo. Miguel prometió que nunca más lo dejaría vivir en la calle. Pero lo que Miguel no sabía era que José escondía un secreto mucho más grave que la pobreza, que una vez revelado pondría a prueba todo el amor que estaban redescubriendo. José se mudó al pequeño apartamento sobre el restaurante, pero Miguel notó señales preocupantes: tos persistente, cansancio extremo, momentos de confusión. Tras un chequeo médico, el doctor Martínez dio el diagnóstico devastador: cáncer de pulmón avanzado, 6 meses de vida, tal vez menos. Cuando Miguel preguntó sobre el resultado, José sonrió serenamente. Ya lo sabía desde hacía meses. Prefería pasar el tiempo que le quedaba allí, con su hijo, antes que en un hospital. Quería que esos días fueran hermosos. Miguel estalló en lágrimas ante la crueldad del destino. José lo abrazó. El destino les había dado una segunda oportunidad y no debían desperdiciarla llorando. Esa noche, José trabajó en la cocina por primera vez. Sus manos mostraban la agilidad de quien siempre había sabido trabajar. Confesó que su abuela le había enseñado a cocinar de niño, pero de adulto pensó que la cocina no era lugar para un hombre. Miguel vio finalmente al hombre que su padre podría haber sido. Le propuso trabajar juntos realmente. José lloró de emoción. Poder enseñar las recetas familiares, ayudar a honrar a la familia en ese restaurante, nada lo haría más feliz. Así comenzó el periodo más hermoso y doloroso de sus vidas. Trabajar juntos, mientras el tiempo corría hacia una despedida inevitable. José enseñó a Miguel que la cocina no era solo técnica, sino alma. Los clientes notaron el cambio inmediato. Los platos mantenían su elegancia, pero habían ganado calidez emocional. Las reseñas hablaban de cocina que toca el alma. José compartía historias familiares mientras cocinaban.
El abuelo Antonio decía que un hombre que sabe cocinar nunca está solo, porque la comida une a las personas, crea familia incluso entre extraños. En abril, José se desmayó en la cocina. El tumor progresaba. Esa noche, mientras Miguel lo ayudaba a llegar a la cama, José le pidió dos cosas: no dejar nunca de cocinar con el corazón y encontrar a alguien a quien amar, construir una familia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Esa fue la última vez que José trabajó en la cocina, pero no su última lección. En mayo, José ya no podía levantarse. Miguel encontró un cuaderno con todas las recetas familiares escritas con letra temblorosa. Para Miguel, para que nuestra historia continúe a través de los sabores. Con amor, José. También había una carta sellada para cuando José ya no estuviera. José confesó haber entendido finalmente que 15 años antes Miguel tenía razón. La cocina era arte, amor, vida. Miguel lo perdonó completamente. José sonrió con lágrimas en los ojos, confesando todo su amor. Esa noche se durmió serenamente para no despertar más, con el cuaderno junto a la cama y la sonrisa de quien hizo las paces con la vida. El funeral de José se celebró en la pequeña iglesia de San Andrés en Malasaña, a pocos pasos del restaurante. Miguel se había sorprendido por el número de personas que habían venido. Clientes del restaurante, comerciantes del barrio, incluso algunos sin techo que José había conocido durante sus años en la calle. Su padre era un buen hombre, le dijo un anciano homeless después de la ceremonia. Cuando tenía algo siempre lo compartía. Me mantuvo vivo en más de una ocasión. Miguel descubrió así que José, incluso en sus momentos más difíciles, había seguido ayudando a quien estaba peor que él. Era la demostración final del hombre que siempre había sido. Esa noche, Miguel cerró el restaurante y se sentó solo en la cocina, con la carta de José en la mano. La abrió con el corazón latiendo fuerte. Mi querido Miguel, si estás leyendo esta carta significa que mi viaje ha terminado y el tuyo continúa. No estés triste por mí. Estos últimos meses han sido los más hermosos de mi vida. Tengo una petición que hacerte. Detrás del restaurante, en la calle paralela, vive una mujer con 2 niños pequeños. Se llama Ana Ruiz. Fue despedida del trabajo hace 3 meses y le cuesta llegar a fin de mes. En estos meses he notado que a veces busca en los contenedores detrás del restaurante, buscando comida aún buena. Te pido que la ayudes, no por lástima, sino porque creo que ella puede darte lo que yo nunca logré darte, una familia verdadera. He visto cómo mira el restaurante cuando pasa por delante. He visto la bondad en sus ojos cuando habla con sus niños. Dale una oportunidad. El amor nace a menudo donde menos lo esperamos. Con todo mi amor, tu padre José. Miguel terminó de leer con las lágrimas surcándole el rostro. Su padre, incluso en los últimos momentos, pensaba en el futuro de su hijo, en su felicidad. Al día siguiente, Miguel fue a buscar a Ana Ruiz. La encontró en un pequeño apartamento ruinoso, con 2 niños hermosos pero vestidos con ropa remendada. Ana era una mujer de 30 años, con ojos inteligentes y manos que hablaban de trabajo honesto. «Señor Herrera», dijo sorprendida cuando abrió la puerta. «¿Ha pasado algo?» «Quería proponerle un trabajo», dijo Miguel directamente. «En mi restaurante, como ayudante de cocina». Ana lo miró incrédula. «Pero yo no tengo experiencia en restauración. Se puede aprender, y yo soy un buen maestro». «¿Por qué? ¿Por qué querría ayudarme?» Miguel sonrió pensando en su padre. «Porque mi padre me enseñó que la comida une a las personas, que la cocina es el lugar donde nacen las familias». Ana aceptó el trabajo, y Miguel descubrió que su padre había tenido razón también esta vez. Ana era inteligente, voluntariosa y tenía una intuición natural para los sabores. Sus niños, Lucas y Sofía, comenzaron a pasar las tardes en el restaurante, haciendo los deberes en la mesa de la cocina mientras sus padres trabajaban. Los clientes notaban inmediatamente la armonía que se respiraba en el local. Ana no solo ayudaba en la cocina, sino que aportaba ideas frescas, recetas de su tierra natal de Andalucía
que se fusionaban perfectamente con las tradiciones familiares que José había enseñado a Miguel. Lentamente, muy lentamente, esas 4 personas se convirtieron en una familia. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue natural como la fermentación del pan. Miguel enseñaba a Lucas y Sofía trucos de cocina simples, mientras ellos le enseñaban a ver el mundo con ojos de niño. Ana y Miguel compartían historias sobre los fogones, riéndose de las travesuras de los pequeños, construyendo sueños comunes. Una noche, mientras preparaba tortilla española para los niños, Miguel se dio cuenta de que estaba usando las mismas manos cariñosas que había aprendido de su padre. José tenía razón. El amor se transmite a través de la comida de generación en generación. Un año después de la muerte de José, Miguel y Ana se casaron en la misma iglesia donde se había celebrado el funeral. Miguel había querido que fuera así. Donde había terminado una historia, comenzaba otra nueva. Durante el banquete, que se celebró obviamente en el restaurante Casa Miguel, el chef leyó una carta que había escrito a su padre. «Querido papá, hoy me he casado con la mujer que me ayudaste a encontrar. Lucas y Sofía me llaman Papá Miguel, y yo los amo como si hubieran nacido de mi corazón. El restaurante va mejor que nunca, y cada plato que sirvo lleva el sabor de tus recetas y el calor de tu amor. Tuviste razón en todo. La cocina realmente une a las personas. El amor crece donde menos te lo esperas, y la familia se puede construir incluso con personas que no comparten tu sangre, pero comparten tu corazón. Te agradezco por haber vuelto a mi vida cuando más lo necesitaba. Te agradezco por haberme enseñado que el orgullo vale menos que el amor y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tu restaurante, tus recetas y tu amor siguen viviendo y seguirán para siempre. Con todo el amor del mundo, tu hijo Miguel». Los invitados brindaron por el amor, por las segundas oportunidades, por las familias que se eligen y por los padres que, incluso después de partir, siguen guiando a sus hijos hacia la felicidad. Esa noche, mientras Miguel y Ana bailaban en el restaurante rodeados de su nueva familia extendida, una brisa ligera hizo oscilar las luces y por un momento Miguel sintió la presencia de su padre que sonreía, feliz de ver que el amor había vencido sobre todo lo demás. En la entrada del local, Miguel había colgado una foto de José con una placa que decía: «En memoria de José Herrera», que nos enseñó que la familia se construye alrededor de una mesa y que el amor es el ingrediente secreto de cada receta. 3 años después, cuando nació la pequeña Carmen, Miguel la llevó frente a esa foto y le susurró: «Este es tu abuelo José, pequeña». Él nos enseñó que las familias más hermosas son las que se eligen con el corazón. A veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de un anciano que duerme en tu puerta. Y a veces el amor más grande nace del perdón y crece a través de los gestos más simples. Un plato caliente, una receta compartida, una familia que se reencuentra alrededor de una mesa. La historia de Miguel y José nos enseña que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, que el orgullo vale menos que el amor, y que las familias más hermosas son las que se eligen construir juntos. Un plato a la vez, un abrazo a la vez, un perdón a la vez. Esta historia os ha tocado el corazón. Os ha hecho creer en el poder del perdón y en la importancia de no dejar que el orgullo destruya el amor familiar. Si vosotros también creéis que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, que el amor puede curar incluso las heridas más profundas y que las familias se pueden reconstruir cuando hay voluntad de perdonar, poned like y compartid este video. Contadnos en los comentarios. ¿Habéis tenido que perdonar alguna vez a un miembro de la familia? ¿Creéis que la comida puede realmente unir a las personas? ¿Conocéis historias de reconciliaciones que han cambiado la vida de familias enteras? Compartid vuestras experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza y perdón a cuantas más personas sea posible. Porque a veces el amor más grande nace de las segundas oportunidades, y la familia más hermosa es la que se elige reconstruir juntos, un paso cada vez, un recuerdo cada vez, un plato cada vez.
Suscribíos para más historias que celebran el poder del amor familiar y del perdón. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que el amor siempre vence, incluso cuando parece todo perdido.